Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en un programa más de Cortapisa. Yo soy Cristina Covarrubias. El día de hoy vamos a abordar un tema muy sensible, un tema que afecta el bolsillo. Un tema que, pues, eso lo requiere de que uno sepa a lo mejor sumar y restar, más restar que sumar, pero también es muy importante multiplicar. Vamos a hablar de las finanzas personales y para esto les voy a presentar a los invitados, todos expertos en la materia y tienen mucha información que compartir con todos ustedes. Reina Alicia Castro Camacho, ella es contador público con maestría en finanzas internacionales. Bienvenida, buenas noches. Gracias, al contrario. También Homero Davis Castro, delegado estatal de Conducef. Nos da mella de repente. Buenas noches. Y José Luis Contreras Valenzuela, vicepresidente del Colegio Nacional de Economistas. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches a ti, a tu teleauditorio. Gracias. Sé que pues hoy tiene información pues importante para todos los jefes y jefas de familia. Ahora que pues está por cerrar el año, empezamos uno nuevo con muchos impuestos, ganando lo mismo, que pues en muchas familias es poquitito y ya no alcanza. Entonces necesitamos todas herramientas para saber administrarnos y lo que ganamos nos alcance. ¿Qué vamos a hacer ahora para salir adelante en cuanto a la economía familiar? ¿Qué vamos a hacer? Primero, lo que estamos recomendando es, sobre todo en momentos en que se tiene la oportunidad de los que tienen un trabajo formal, que son aproximadamente 17 millones de trabajadores a nivel nacional, de tomar el dinero y medir muy bien cómo se vaya a utilizar. Que no se hagan compras por impulso, que se haga un listado de preferencia de las prioridades en la casa, que se revisen también pasivos. Si hay tarjetas de crédito que han sido causales de dolor de cabeza o insomnio, pues mejor cubrirse, pagarse a lo mejor ese crédito hipotecario que traemos con rezago, el crédito automotriz, y después de ello, ver pues hacer las compras racionales. Nosotros sugerimos que sea mediante una planeación seria y también comparando precios. Eso es muy importante. Como economista, ¿qué nos espera entonces para el próximo año? No quisiera ser portador de malas noticias, pero yo creo que pues hay mucha incertidumbre, hay expectativas poco buenas. Vamos a amanecer el 1 de enero con 5% más de IVA, lo cual pues va a afectar los bienes y servicios que nosotros requerimos, lo cual quiere decir que el poder adquisitivo de nuestro salario se va a ver pues afectado, ¿no? Y por otro lado, con una política fiscal que entre en vigor, que lejos de promover la inversión y la generación de empleos, pues lo estamos viendo como elementos inhibidores. Entonces, tampoco hay expectativas buenas sobre el mercado laboral. Entonces, lo que sugerimos aquí, pues, el que tenga empleo, que lo cuide. Que lo cuide. El que tenga ingreso y un ingreso adicional, que lo cuide y lo administre bien. Y esperemos que este mal sabor que nos espera para los primeros días del año, sí, pues lo podamos sobrellevar, sobre todo con una actitud positiva y administrando bien los recursos que tengamos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer un plan, un presupuesto, organizarnos para desde el inicio del año y hasta fin de año? Ok, primeramente todo el mundo, bueno, los que tienen empleo o tenemos empleo sabemos nuestro ingreso. Para empezar, la elaboración de un presupuesto siempre se debe iniciar con los ingresos. Si se cuenta con un empleo, normalmente serán ingresos fijos. Si no, es hacer una estimación de cuánto creemos que vamos a percibir. Normalmente se plantean 3 tipos de presupuestos o 3 tipos de escenarios: el pesimista, el que se considera normal y el positivo. Entonces, en este caso, como la perspectiva para el 2013 no es muy incierta, sobre todo en los primeros meses, que van a ser los meses de ajuste, donde nos vamos a estar adaptando a las nuevas tasas impositivas, sí, y a las nuevas condiciones del mercado y laborales. Entonces, es inclinarnos por los proyectos pesimistas. Pesimistas. O sea, el peor de los escenarios, ¿cuánto ganaría yo? Una vez que determino cuánto voy a percibir o ganar, entonces empezar a quitar o a restar o a deducir los gastos más importantes. Si tenemos pagos de casa, pagos de colegiaturas,
agua, luz, teléfono, servicios básicos, lo que no nos podemos quitar. Y sobre lo que nos quede, entonces empezar a hacer planeación, como bien decía el señor aquí economista, sobre esto es lo que puedo disponer, es lo que puedo gastar y entonces trabajar en un escenario austero. Gastar poco. Yo les recomiendo a las amas de casa, que nos gusta mucho comprar y regalar ahora en Navidades, hacernos a la idea de que mejor un regalo bueno y chiquito que muchos. Y sobre todo entrando el año, en enero, pensar que por lo menos los 3 primeros meses, que es en donde nosotros nos vamos a dar cuenta cómo se va a comportar la economía, sí. En esos 3 primeros meses ser muy austeros, ser muy discretos en nuestros gastos, en nuestras compras, obviamente después de haber pagado todos los gastos indispensables. Y otra recomendación que a mí me gustaría mucho enfatizar y que ya la mencionó el economista es paguen todas las deudas que puedan con su aguinaldo. Antes de ponernos a comprar regalos y a planear la cena y un viaje, deberíamos empezar a considerar deshacernos de todas nuestras deudas, sobre todo por la incertidumbre del siguiente año. Es muchísimo mejor empezar un año con nada de deudas, de ser posible, o con las menores deudas que se pueda, y sobre eso pues tenemos más libertad. Ay, Dios mío, es una tarea que parece fácil, pero no lo es así, porque muchas veces ignoramos todo esto, ¿no? Y todas ese consumo hormiga también, que es muy lastimoso al final de cuentas y que no lo consideramos en este plan. Yo creo que, bueno, ¿quién tiene un plan de sus finanzas en casa? Así es. Sí, comentarte, precisamente en torno a eso hay un estudio denominado compras navideñas. Comentarte que el 42% de la población destina precisamente su aguinaldo a las compras navideñas. Y no puede ser que todo un año de trabajo se nos va rapidito en 2-3 días de compras, ¿verdad? Es el estudio, el 52% de la población, 51 más o menos, 51.8, lo destina a pagar sus deudas. Casi mitad y mitad. Casi mitad y mitad. Y un dato bien importante, o sea, cerca del 20% de la población de nuestro país, es decir, cerca de 14 millones. El 20%. No lleva un registro de sus gastos. No llevamos ese orden y esa planeación que nos permitiría pues hacer una proyección a corto y a mediano plazo. En Conducef, como bien lo decían las personas que nos acompañan, emitimos 5 recomendaciones que creemos que son fundamentales en esta época. Sí. Una, precisamente, elaborar un presupuesto, sentarse, no nada más el padre de la familia, sentarse la familia a elaborar ese presupuesto. Que se involucren, que se involucren, así es, para planear entre todos. Nosotros recomendamos que se paguen las deudas a corto plazo, sobre todo las de tarjetas de crédito, que son las que generan mayor interés. Es otra de las recomendaciones. Nosotros le pedimos a la población que consideren siempre una parte de su aguinaldo para ahorrar para la cuesta de enero, precisamente, que no creamos que todo el dinero que estamos recibiendo pues debe ser de nosotros, que debemos de guardar un poquito de ese dinero para enero. Y también guardar un poco de ese recurso de los aguinaldos para algunos imprevistos. Esas son algunas de las recomendaciones que estamos haciendo en la Conducef, que muy bien puede servirle a la ciudadanía, a los usuarios, y que no sería tan pesada la felicidad que vivimos en diciembre, que no se convierta en un infierno que vivimos en enero. Entonces es parte de las recomendaciones que nosotros estamos emitiendo. Son datos que son impactantes, que dicen, bueno, la gran mayoría de la gente, sus aguinaldos se los gasta en las compras navideñas. Sí, esa es una parte de lo que tenemos que ver antes de pues quedarnos con las bolsas vacías, porque sí, cuando llega la cuesta de enero nos enfrentamos a que además de deudas pues no tenemos dinero y hay muchos compromisos que no se pueden dejar de pagar, ¿no? Y cuando se tiene planes, por ejemplo, del próximo año, dicen, este año yo sí me hago de una vivienda, por ejemplo, ¿no? Es donde entran muchísimos otros factores que vamos a tocar también rápidamente, como por ejemplo el buró de crédito, que tanto miedo nos da. Así es. Por ejemplo, también las tarjetas de crédito o los préstamos que muchas veces se nos ofrece de una manera tan sencilla. ¿Qué pensar de eso? Pues debemos ser muy cautelosos. Ahorita llegamos a las tiendas y nos están ofreciendo una tarjeta de crédito, llegamos al cajero
y automáticamente nos aparece en la pantalla que tenemos autorizado un crédito. Sí debemos ser muy conscientes de todos los compromisos o los pasivos o las deudas que adquirimos, sobre todo porque no conocemos normalmente las tasas de interés que nos están aplicando y son extremadamente altas. Es que a veces ni entendemos. Sí nos dicen, nos dan información, es que tiene el tanto por ciento de interés anual y no sé qué tanto. Y ni entendemos eso. Sí, y realmente es falta de información, como bien lo comentas, no lo entendemos. Entonces, antes de firmar cualquier cosa o de comprometernos a un pasivo o a una deuda, informarnos qué tanto va a representar de nuestro ingreso ese pago. O sea, a lo mejor tú puedes decir, ¿sabes qué? Es que yo sí quiero comprar una casa y está bien, pero analiza cuánto va a representar tu pago por la casa o por la tarjeta o lo que sea con respecto a tu ingreso. Lo que va a marcar las finanzas personales en cualquier etapa de nuestra vida, sea de abundancia o de escasez, son los ingresos. Depende de cuánto ganes, es lo que tú puedes gastar y es lo que vas a poder pagar en caso de que te encharques o te comprometas en un pasivo con una deuda. Entonces, primero que nada es analizar qué es lo que estamos firmando, a qué nos estamos comprometiendo. Muchas veces podemos llegar a las tiendas y nos ofrecen a 12 meses sin intereses. Ese punto sí me interesa mucho tocar, porque como es un buen gancho y de repente no nos damos cuenta y tenemos una lista de compras y pues varios pesos que pagar. Pero aparte puede darse el caso de que la tienda nos ofrece 12 meses sin intereses, nosotros pasamos nuestra tarjeta y en el siguiente estado de cuenta no nos hicieron 12 meses sin intereses, nos lo están cargando en nuestra cuenta normal o revolvente, o sea que lo tenemos que pagar el siguiente mes o si no nos cargan intereses o no se hizo el cargo como habíamos estipulado en la tienda. Entonces son cosas que nosotros como consumidores tenemos que estar bien pendientes de qué firmamos una vez que nos dan el ticket, verificar que diga 12 meses sin intereses o que diga plan revolvente, no sé, ser muy conscientes y no dejarnos llevar por estas fiestas de que estamos felices y que nos llegó el aguinaldo y sentimos que estamos brindando, salud, y el enero veré, y pues no. Es ser muy conscientes de qué estamos adquiriendo, de qué deuda estamos adquiriendo, qué compromiso estamos adquiriendo y sobre todo si vamos a ser capaces de pagarlo. Exacto. Volvemos al presupuesto. Una vez de que dije cuánto voy a percibir, mis compromisos básicos, pagos que no me puedo quitar, agua, luz, teléfono, renta, comida, y ese remanente o excedente con lo que yo me quedo para poder disponer, entonces sobre esa partecita voy a poder cumplir con el pago de mi tarjeta de 12 meses sin intereses. Y aparte de dejar para ahorrar un poquitito, ¿verdad? Vamos a hablar de las tarjetas de crédito y del buró de crédito regresando de la pausa. Muy interesante se pone esto para que no le cambie.